el abrasador desierto de Libia, donde el sol golpea sin piedad y las dunas parecen eternas, se gestó un régimen tan brutal como enigmático. Allí, entre palacios dorados y cárceles subterráneas, Muammar Gaddafi, el guía de la revolución, extendió su sombra sobre un país entero durante más de 4 décadas. Pero lo que parecía un sueño revolucionario pronto se convirtió en una pesadilla sostenida por el miedo, la represión y la locura de un solo hombre. Bajo su mirada paranoica, los muros de las prisiones se llenaron de gritos ahogados, las aulas se convirtieron en escenarios de adoctrinamiento y los cuerpos desaparecían como si nunca hubieran existido. Los enemigos del régimen eran aplastados sin juicio, las mujeres violadas como botín personal del dictador, y la vigilancia era total. Nadie estaba a salvo, ni siquiera sus aliados. Antes de comenzar con este escabroso video, te invito a darle un like a este video si te ha gustado, comentar de qué otros temas te gustarían hablar y a suscribirte si de ti nace apoyarme. La figura de Gaddafi, envuelta en túnicas de oro y excentricidades, ocultaba una maquinaria de tortura, purgas y crímenes sistemáticos. Su libro verde prometía libertad, pero sus manos estaban teñidas de sangre. Desde celdas heladas en Trípoli hasta operaciones secretas de asesinato en Europa, su poder era tan temido como incomprendido. Este no fue solo un régimen autoritario, fue una era de terror disfrazada de revolución, una dictadura que convirtió la tierra libia en un reino de silencio, muerte y traición. Empecemos poco a poco. ¿Quién fue este perverso personaje de la historia? Mucho antes de que las estatuas doradas y los retratos gigantes dominaran las ciudades libias, antes de que su nombre se susurrara con miedo entre familias que escondían secretos del régimen, Muammar Gaddafi era solo un niño, nacido en las entrañas del desierto, bajo una tienda de campaña en la región de Sirte, en 1942, en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de una familia beduina pobre, creció entre dunas polvorientas, ovejas y un cielo impasible, alimentando un odio silencioso hacia los colonizadores europeos y una sed de destino. Desde pequeño, mostró señales de algo perturbador, un carisma intenso envuelto en una necesidad compulsiva de control. No tenía corona, pero ya soñaba con imperios. En la escuela absorbía ideologías como veneno dulce, el panarabismo de Nasser, el nacionalismo, el islam radical, la resistencia antioccidental. No tardó en construir una visión delirante del mundo, en la que él era el ungido, el llamado a liberar a Libia y a someterla. Ingresó a la academia militar, no por vocación sino por estrategia. Entre uniformes y armas, Gaddafi tejía conspiraciones en voz baja, reclutando hombres leales con promesas de una revolución que aún no existía. Su rostro era joven, pero sus ambiciones eran antiguas. Aprendió tácticas, estudió a sus enemigos y cultivó una paciencia escalofriante. En el exterior fue enviado a estudiar a Reino Unido, pero no fue seducido por Occidente. Al contrario, volvió con más desprecio, más rencor, más determinación para destruir lo que consideraba impuro o decadente. Regresó a Libia como un fantasma que nadie esperaba, pero que muy pronto lo consumiría todo. Detrás de sus ojos oscuros ya ardía el fuego de algo más que política, una necesidad de dominio absoluto. Y en las sombras, la conspiración para derrocar al rey Idris ya estaba en marcha. El niño del desierto había crecido, y el monstruo comenzaba a despertar. Era la madrugada del 1 de septiembre de 1969. Mientras Trípoli dormía bajo un cielo sereno, el país entero no sabía que al despertar ya no tendría rey, sino algo peor.
un guía autoproclamado que gobernaría con puño invisible y voz de trueno durante más de 40 años. Muammar Gaddafi, con apenas 27 años, lideró un golpe de Estado sin sangre, pero no sin consecuencias. El rey Idris, viejo y débil, fue derrocado sin resistencia. Las banderas reales cayeron y en su lugar se alzó el símbolo de una revolución que prometía justicia, unidad y libertad. Pero en las grietas de esa promesa se escondía un régimen de control absoluto, culto a la personalidad y represión sistemática. El nuevo líder no se proclamó presidente ni dictador. Se autodenominó guía de la revolución, como si fuera un profeta o un enviado místico. Disolvió el parlamento, suspendió la constitución y comenzó a reescribir el destino del país a su imagen retorcida, basada en su infame Libro Verde, una mezcla de populismo, islam político y lógica incoherente, orquestando uno de los actos más atroces. Era la tarde del 21 de diciembre de 1988. En pleno invierno escocés, el pequeño y apacible pueblo de Lockerbie se preparaba para la Navidad. Un Boeing 747, llamado Clipper Made of the Seas. A las 19:03, el silencio en la cabina fue rasgado por una explosión repentina. En un instante, el fuselaje fue desgarrado por una bomba oculta en una maleta despachada desde Frankfurt. El avión se partió en el aire, cayendo en pedazos sobre las colinas y los tejados de Lockerbie. Uno de los motores impactó un bloque de viviendas, provocando una bola de fuego. 11 personas murieron en tierra, carbonizadas sin haber subido jamás al avión. Lo que antes era un pueblo dormido, se convirtió en un campo de escombros, con cuerpos esparcidos entre las ruinas. Las sirenas aullaron, la escena era dantesca, maletas colgaban de árboles, documentos volaban entre el humo y los rescatistas encontraban muñecas calcinadas, zapatos sin dueño y pasaportes a medio quemar. Pero esta tragedia no fue un accidente. Fue un crimen diseñado en los despachos secretos de un dictador, Muammar Gaddafi. Pero algo cambió en 2011. En las calles de Túnez, primero, y luego en Egipto, la gente había comenzado a alzarse contra sus propios dictadores. Se llamaba la Primavera Árabe y era un incendio ideológico que cruzaba fronteras, encendiendo en cada pueblo una chispa de esperanza y de furia. Todo comenzó con una protesta aparentemente pequeña. Familiares de presos asesinados en la cárcel de Abu Salim, una prisión donde más de 1.200 prisioneros políticos fueron masacrados en 1996, salieron a las calles exigiendo justicia. Gaddafi no entendía de diálogo, respondió con tanques, francotiradores y fuego real. Sus fuerzas abrieron fuego contra manifestantes desarmados. Pero ya era tarde, el miedo había cambiado de bando. En pocos días, la rebelión se extendió como una plaga imparable. Misrata, Tobruk, Zawiya, incluso barrios de Trípoli. Se izaban banderas revolucionarias, se incendiaban edificios del gobierno y los arsenales militares fueron asaltados por civiles que pasaron de oprimidos a combatientes. El pueblo no solo protestaba, se armaba. Las multitudes tomaban comisarías, organizaban consejos populares y gritaban el nombre de los mártires caídos a manos del régimen. En medio del caos, el 22 de febrero, Gaddafi apareció en televisión estatal. No ofreció negociaciones ni tregua. Vestido con túnica marrón y con gestos erráticos, amenazó al pueblo con estas palabras: «Iré casa por casa, cuarto por cuarto, cazaré a las ratas». Ese discurso fue su sentencia. En lugar de intimidar, incendió aún más la furia popular. A finales de febrero, algunas brigadas militares se negaban a disparar contra civiles. Suleimán Mahmud,
se rebela en contra del régimen y se une a los rebeldes. Crecía el temor, por lo que Francia toma la iniciativa de presionar a la ONU para tomar medidas. Así que el 17 de marzo se aprueba la resolución 1973, que autorizaba todas las medidas necesarias para evitar el fuego hacia civiles en la región. La operación fue dirigida por una coalición entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia, en una operación llamada Operation Odyssey, bajo el objetivo de evitar que Gaddafi continuara atacando a los civiles, hasta que la OTAN toma el mando de todas las operaciones militares. El conflicto escala de manera catastrófica. Llegando a mediados de septiembre, la estructura política de Gaddafi se desmorona. Ya no hay claridad, los altos mandos estaban dispersos y él únicamente podía huir entre casas destruidas y búnkeres subterráneos, evitando a toda costa ser capturados. De igual manera, la lealtad de los fieles escaseaba. En varias ocasiones, Gaddafi sobrevivió a extremos ataques de misiles Predator y láser. Aunque después de 8 meses de conflicto armado, durante las últimas semanas, un dron estadounidense vigiló una facilidad en donde se habían detectado unas manchas de calor de la nada, y poco a poco observaron cómo se formaba un convoy. Este fue despedazado en segundo por misiles Tomahawk y misiles dirigidos. Sin éxito en esa misión, Gaddafi, escabulléndose entre el alcantarillado, se pierde de vista. Para su desgracia, antes de que pudiera moverse, un equipo de las fuerzas rebeldes llega al lugar y, rastreando la sangre derramada, dan con Gaddafi en aquella angosta tubería, lo sacan por la fuerza, encontrándolo con graves heridas provocadas por los bombardeos. Los rebeldes lo montaron en la parte trasera de una pick-up para escoltarlo a donde sería probablemente ejecutado. En realidad, nunca se supo cuál sería su destino después de capturado, no sin antes recibir una golpiza de la gente que se iba acercando a la camioneta después de rápidamente enterarse de su captura. Lo golpeaban con palos, piedras, con la culata de sus rifles, con lo que se encontraran, le escupían y arañaban su ropa y partes de su cuerpo. La gente estaba harta y enojada. La multitud gritaba una inmensa cantidad de maldiciones al sujeto, y entre todo ese caos pasa lo inesperado. Gaddafi muere. Hay algunas teorías de que fue un rebelde, un civil resentido o incluso un miembro de la CNT con órdenes de asesinarlo. No se sabe con certeza y de hecho no importa, porque acabó como el pútrido tirano que fue. Pasó unos últimos instantes horrorosos, bañado en su propia sangre y orines, humillado, socavado, un hombre que perdió lo más básico de su humanidad. Un 20 de octubre del año 2011, se hace oficial la muerte del dictador por radio. La gente salió a festejar la devastadora victoria. Esta historia es enorme y hay mucho que desenterrar, así que si quieres que siga escarbando en el basurero de la historia para desmenuzar más de personajes frívolos, crueles, perversos y sacados del mismo infierno, házmelo saber. Apóyame con un like, un comentario y suscribiéndote. Al final de todo debemos entender que el mal siempre está presente. Es la responsabilidad de los buenos identificarlos para no darles poder, porque una vez que lo tienen, pueden pasar hasta 40 años para que una sola y pequeña gota de personas se harte lo suficiente para levantar un arma y matar. No lleguemos a eso, aprendamos de nuestra historia. Hasta el siguiente video, luchadores de la libertad.